todo esto se hace precisamente en un marco como es el Círculo Macense, ha sido siempre un lugar de reivindicación de la clase obrera y de los más desfavorecidos. Se han quitado todos los velos, todas las justificaciones, todas las excusas han desaparecido y el Estado de Israel está actuando sin ningún límite, Sobre el Estado de Israel, surgido en 1948, el mejor resumen que se puede hacer tras el estudio de sus orígenes, desarrollo, pretensiones y derechos es que todo es falso, todo es mentira. Cuando un alienado ultramontano y criminal como Netanyahu afirma que esta tierra es nuestra porque lo dice la Biblia, que lo ha dicho hace 2 meses, sin rubor ni prudencia, no debe caber ninguna duda. Israel es el resultado de una operación político-religiosa fraudulenta, desde sus orígenes, que para colmo son religiosos y teocráticos. En consecuencia, el primer capítulo lo dedico a la revisión bíblica de las pretensiones de Israel, es decir, al Antiguo Testamento, que son 46 libros de textos que son heterogéneos, contradictorios, inciertos, anónimos la mayoría, muy difícil establecer quién los escribió y cuándo incluso, y en buena medida son textos atroces, que espantan por la violencia, que describen la violencia en la que están inmersos. Y sorprende que esta colección de textos tan disparatados puedan ser la base que pretende justificar la existencia del Estado de Israel, que puedan ser la referencia para un cierto número de intelectuales y un cierto numeroso cantidad de intelectuales, ya que tamaña colección de textos es eminentemente literaria y escasamente histórica. No sirve para el estudio histórico ni del pueblo hebreo ni del Estado de Israel, la Biblia. Y en tercer lugar, por constituir la base de una tradición religiosa, cultural y política que es la occidental. La judeocristiana es la occidental, es la nuestra. Y he tratado de poner en evidencia que las partes esenciales de esa Biblia carecen de historicidad. Moisés, no hay ninguna prueba histórica de ese personaje. El Éxodo, ni del libro, no se sabe quién lo escribió, ni del peregrinaje, acordaos, de Egipto a la tierra de Canaán. Ninguna referencia histórica, ni siquiera, donde debería haberlas, en las fuentes egipcias. Pero lo verdaderamente insoportable, por absurdo e incluso grotesco, es que un pretendido Dios, Yahvé, se permita seleccionar a un pueblo determinado de entre todos los pueblos de la tierra y declararlo pueblo elegido, al que se le obsequia con la tierra prometida, que es de otros, donde viven otros, y establece un pacto eterno de fidelidad con ese pueblo. Esa tierra prometida será suya y en esa empresa contará con su asistencia indefectible. Será suya tras la invasión, claro. Y esa tierra será siempre suya, siempre que le adore a él solo, puesto que vivimos en un mundo, en ese momento histórico, en un mundo politeísta. Y Yahvé impone el monoteísmo, claro. Siempre que se le haga a él objeto de su reconocimiento y adoración, renunciando al politeísmo y a la idolatría. Esto, queridos amigos, no lo puede hacer un Dios como Dios manda. Es que el Estado de Israel es el resultado de un golpe de mano de un grupo de codiciosos asaltantes llamados sionistas que, llevados por un nacionalismo eminentemente étnico-religioso colonial, mucho rollo con lo religioso, mucha mentira con lo étnico, pero fundamentalmente colonial, supieron aprovecharse primero de la favorable coyuntura de la Primera Guerra Mundial, que eran turcos, luego pasaron a los británicos y tal. Segundo, de la coincidencia geopolítica con los intereses británicos. Y luego, a continuación, con los norteamericanos que heredaron en la historia universal los intereses, la tradición de los ingleses, digamos. Se centra en las consecuencias de esa partición ilegal, sobre todo, claro, se autoindependiza Israel y los estados árabes invaden, porque ya lo habían dicho. Y lo secuencia todo, por cierto, y aprovecha, ya el ejército está muy preparado y aprovecha para expulsar 730.000 palestinos, a base de expoliarlos y de empujarlos con violencia y de aniquilar aldeas enteras. Los historiadores israelíes y palestinos hablan de 521 aldeas dinamitadas, con su gente o muertas o expulsadas. Eso es la Nakba, 1948-1949. Claro, los israelíes no quieren hablar de eso, nunca aceptan el posible regreso, que es de justicia internacional.
de todos esos y de sus descendientes. Claro, ya no son 730.000. Los palestinos del entorno de Israel son 6 millones y los israelíes son 7 millones dentro del Estado de Israel. Claro, pero eso es elemental para cualquier solución. Reconocer el derecho al regreso de los que fueron expulsados. Bueno, entonces Israel es un Estado colonial y cuando se oponen las guerrillas palestinas, pues hacen de movimiento de liberación. Al-Fatah, el FPLP, esos movimientos de siempre, de los años 60, se han llamado movimiento de liberación o resistencia palestina. Entonces, jamás no es un grupo terrorista, es un movimiento de liberación anticolonial. Y no consintamos que se califique de grupo terrorista. Es un movimiento político, ideológico y social que se opone a los colonizadores, pero como todo el mundo, como el FLN argelino. Claro, naturalmente recurre a la violencia. Hombre, claro, a ver cómo expulsas tú a la potencia colonial sin violencia. Pero nunca conseguirás el mismo nivel de violencia de la potencia colonial, que es violenta constitutivamente. De modo que ya está bien. Estamos hablando, claro, es que nos lía. No, es un movimiento de liberación como toda la vida. Es la continuación de los movimientos que formaban la OLP, que se han plegado y se someten a Israel, los que forman la Autoridad Nacional Palestina. Claro, ellos sí que tienen un problema. Ese sionismo que dice responder a la persecución del tipo étnico sufrida por los judíos, que es verdad, la historia lo refleja bien, no deja de ser paradójicamente intensamente racista en su visión del mundo en general y de los árabes en particular. Racista en su origen, y lo refleja muy bien el libro de Ger, racista, no se corta un pelo, y racista cuando se van instalando en Palestina, los colonos que empiezan a instalarse allí porque no contratan, los expulsan porque compran sus tierras, o las tierras de los propietarios verdaderos, no consienten que trabajen los palestinos en las nuevas colonias agrícolas judías. Ni que se case con ellos, pero eso lo mantienen los judíos, no pueden casarse con los gentiles. Hombre, afortunadamente violan esa norma, pero está en la cultura judía. Y en el caso de Israel, en la ley. Coincide también con esto, es con el imperialismo británico, que es racista. Todos los imperialismos son racistas, claro. Miran por encima del hombro a una gente. Claro, Israel dice, no, que se fueron por su motivo, pero alguien se va por motivo propio de su casa. Los inmigrantes se van por gusto. Bueno, así que menudo problema ese. Los planes sionistas para su nuevo Estado incluían, en efecto, claro, desde antes de la autodeclaración de independencia, ya en el año 38 ya se han reunido los jefes militares y unos cuantos universitarios. Ahí cito a un grupo de 12, donde ya estaba Rabin, que luego sería primer ministro, y por supuesto Dayan, y por supuesto Ben Gurión, y ya dicen, no podemos ir a un Estado futuro al que aspiramos con más del 15% de población que no sea judía. Así que hay que establecer el plan de expulsión. Tenemos que quedarnos, a ser posible, solos. Eso se llama el plan D, el plan DAR, que adquiere letra, es decir, se escribe ya en marzo del 48. Luego se ha sabido con los papeles, con la desclasificación y tal, de la expulsión por todos los medios. Ojo con eso, porque luego los movimientos de liberación, que para una potencia colonial siempre son terroristas, siempre, pues luego ganan o llegan al momento de la independencia y son ministros, primeros ministros y presidentes. Entonces, ¿qué pasa? Pero si, por lo menos en 2 ocasiones, los primeros ministros israelíes eran terroristas cuando el mandato británico, dirigían el Stern, el Irgun, tanto Begin como Isaac Samir. Y cuento la anécdota, que es muy gráfica, claro, cuando las conversaciones de paz de Madrid, del 91, que luego dieron lugar, que no sirvieron de nada, pero dieron lugar a la conversación de Oslo, que fue una humillación y un retraso en las reivindicaciones palestinas. Bueno, pues Israel se enfrentaba dialécticamente en mesas de discusión, que ya digo, no sirvieron de nada, pues con Líbano, con Siria, con Irak y con Jordania, con Egipto. Y en la mesa redonda donde estaba el propio ministro israelí, que era Isaac Samir, aquel viejecito que se hacía un adorable abuelo, pues un palestino de la delegación Jordania, porque no se les reconocía a los palestinos ir como delegación separada, tenían que ir camuflados en alguna otra, iban por la de Jordania, un palestino sacó el pasquín con la imagen de Samir, perseguido y impuesto a precio su cabeza durante el mandato británico. Pero aquí lo principal que digo es que, bueno, lo de la guerra y de que
no sé cómo va a acabar eso, y de que yo propongo un Estado único, binacional pero único, los dos Estados es una gilipollez, es un disparate, propio de Sánchez, de Álvarez y de la Unión Europea, en fin, de todos estos macarras y gamberros, y tiene que ser uno, hay que volver hacia atrás y rehacer en alguna medida la historia y dar justicia, pues aunque sea parcialmente, a las injusticias que se han ido encadenando. Entonces el capítulo 5 lo empiezo diciendo: ¿quién es judío? ¿Qué es el pueblo judío? Pues es que no hay pueblo judío. ¿Quién es judío? Pues no sé, pero el pueblo judío no hay. ¿Qué pasa? Y eso, pues ya digo que lo he bebido de unos autores muy brillantes. Shlomo Zahn tiene 2 libros, están en acá. Uno es La invención del pueblo judío y el otro es La invención de la tierra prometida. Y es profesor en la Universidad de Tel Aviv. Imaginaos cómo se llevarán con los compañeros del departamento del mismo pasillo, ¿no? De su facultad. Así que, invención del pueblo judío. ¿Qué son los judíos? ¿Quiénes son los judíos del Estado de Israel? Los judíos israelíes. Bueno, hay un 20% que son palestinos, que tienen la nacionalidad israelí porque no se fueron, porque son los hijos de los que no se fueron, en fin, esa minoría, y tienen su partido político, están machacados, están bloqueados, tienen derechos de voto y políticos, pero no civiles. Bueno,